E aí, É, e aí como figura? é, E aí adentro? entra aqui já direto. Tem a parte de transmissões, aí eu entro no link ao vivo, aí aparece na site. Entra nesse site e daí tem transmissões ao vivo. Excelente. E daí pega a conferência do Alfredo. Tá bom? ¿Continuamos? Muy bien, continuamos entonces. En la misma perspectiva en que estoy planteando el problema, estoy planteando verdaderamente un problema, un conflicto, que se puede plantear sobre si primero la teoría o primero la práctica, si primero la pulsión o primero el saber. Inclusive esto tiene muchas consecuencias. Si un psicoanalista surge de la experiencia o surge del estudio, ¿cómo se hace uno psicoanalista? ¿Analizándose o estudiando psicoanálisis? Son todos los problemas que se habilitan, que me parece que está bueno que los pensemos. A mí me parece que la trampa radica en lo siguiente: se enseña que el psicoanalista surge de la experiencia. ¿Se dan cuenta de la trampa? Se enseña que el psicoanalista surge de la experiencia. Entonces surge de la enseñanza. Se enseña, lo real escapa a lo simbólico. Pero eso se enseña. ¿O ustedes lo sabían antes de entrar a la facultad? ¿O alguien se los enseñó? ¿Alguno de ustedes hizo la experiencia? ¿O le dijeron, estén atentos porque cuando sucede tal cosa y tal cosa, es la experiencia de tal cosa? Y entonces ustedes dijeron, ah, sí, he ahí la experiencia. Pero primero se lo enseñaron. ¿Existe algún instante, algún momento antes del saber? También, el problema de la experiencia y el saber, la teoría, marca la perspectiva de la relación entre el psicoanálisis y la ciencia. En general los psicoanalistas dicen, a diferencia de Freud, que los psicoanalistas lacanianos, a diferencia de Freud, dicen que el psicoanálisis no es una ciencia. Freud decía que es una ciencia. La psicología de lo profundo. La ciencia de la conducta, de la psicología de lo profundo. Y el modelo que Freud aportó, científico, para el psicoanálisis es el de las ciencias naturales. Pero decir que el psicoanálisis no es una ciencia es una respuesta insuficiente, porque no dice qué tipo de relación tiene. Por ejemplo, yo no soy una mujer. Denme eso como concedido. Lo que no dice nada de mi relación con las mujeres. Yo las puedo odiar o las puedo amar. ¿O no? Psicoanálisis no es una ciencia. Pero puede ir hacia la ciencia o puede ir en sentido contrario. ¿Me entienden? Psicoanálisis no es una ciencia. Por otra parte, sociología, antropología, lingüística. ¿Cómo llaman aquí a los estudios sobre economía? En Buenos Aires se llaman ciencias económicas. ¿Y qué tiene de experimental? ¿Dónde mira el economista con microscopio? ¿O lee libros? ¿Y un sociólogo? ¿Y un antropólogo? ¿Y un historiador? O sea, si el psicoanálisis no es ciencia, todas las ciencias del hombre no son ciencias. Pero el asunto es, ¿qué relación establecemos con la ciencia? Si nos intentamos aproximar al modelo científico o si nos intentamos oponer al modelo científico. Le doy una perspectiva del problema. ¿Ustedes conocen, les han enseñado que Lacan comenzó a enseñar por su crítica a los psicoanalistas post-freudianos? ¿Eso se los han enseñado? Sí, ya sabía. Pero me gusta que la gente diga que sí, porque después lo agarro la lengua.
como a mis pacientes, una vez que lo dicen. Bueno, ahora bien, yo les pregunto, ¿qué les criticó? Lacan comienza a enseñar porque se vio obligado a hacerlo por la desviación del movimiento psicoanalítico. ¿Pero en qué consiste esa desviación? Yo me imagino que a ustedes les deben haber enseñado lo que todo el mundo supone. No es que vuestros profesores tienen algún déficit, ¿eh? Es lo que se supone. Es el mundo en el que vivimos. Y es la desviación. Freud fue un genio que descubrió algo tan fulgurante que los demás no hicieron nada más que alejarse. ¿Lo leyeron eso en Lacan? ¿Alguno de ustedes leyó que Lacan tenga un renglón donde diga yo critico a los posfreudianos porque se desviaron de Freud? ¿Alguno leyó? Ninguno. ¿Por qué se dirá eso si nadie lo leyó? El retorno a Freud. ¿Qué quiere decir? Les voy a leer 7 citas desde 1953 a 1977. Ven que siempre hago lo mismo, ¿no? Desde 53 hasta el fin de la vida, para que no me digan, ese es el primer Lacan, el de lo simbólico. El último Lacan se dio cuenta que estaba equivocado y llegó a lo real. Siempre no busco una cita, busco muchas. Y de todas esas, las busco, las busco. Yo investigo en Lacan. Yo no leo a Lacan, lo leo con una pregunta. ¿Qué opinaba Lacan de tal cosa? ¿Qué posición tenía sobre tal? ¿Entienden? No leo, investigo, voy con una... Investigar es con una pregunta. El científico va con una pregunta. No mira por el microscopio cualquier cosa. Se hace una pregunta, ¿cómo reaccionará tal cosa con tal cosa? Lo pone, pero primero siempre la pregunta. Lacan dice, la pregunta es la entrada del sujeto en lo real. Buena indicación clínica, ¿eh? Si no hay pregunta, no hay caso. Doctor, vengo a verlo porque sufro mucho. ¿Por qué sufro mucho? ¿Por qué sufre mucho? Porque me va muy mal en la vida. ¿Y por qué le va muy mal en la vida? Porque tengo muy mal trabajo y muy mala mujer. Te va muy mal en la vida. Ahí no hay caso, no hay ninguna pregunta. No hay sujeto. ¿Entienden? El sujeto ya sabe por qué le va mal, ¿no? ¿Por qué le va mal? Por la mujer y por el trabajo. Si no hay pregunta, no hay sujeto. Y si no hay pregunta, no hay investigación. Yo me dediqué muchos meses a buscar en la enseñanza de Lacan qué le critica Lacan a los posfreudianos. Y en realidad encontré la crítica de Lacan a los psicoanalistas, posfreudianos, pero también a sus propios discípulos. ¿Se las leo? En el año 1966, en un texto que se llama Presentación de la traducción francesa de las memorias del presidente Schreber, Lacan dice, y ello puede dar una idea de la resistencia que oponen los psicoanalistas a la teoría de la que depende su propia formación. Está fuerte, ¿eh? ¿La leo de vuelta? Y ello puede, lo que vine diciendo antes es una cita, está cortada. Y ello puede dar una idea de la resistencia que ponen los psicoanalistas. ¿Cuáles? Anafreudianos, kleinianos, ¿cuáles? Los psicoanalistas. Y ello puede dar una idea de la resistencia que oponen los psicoanalistas a la teoría de la que depende su propia formación. Los analistas se resisten, no los pacientes. Los analistas se resisten. Saben que Lacan dice la resistencia es del analista, ¿no? Ahora ya sabemos a qué, a la teoría. Pero más aún, algo más dice esta frase. ¿De qué depende la formación del analista? De la teoría. Y ello puede dar una idea de la resistencia que oponen los psicoanalistas a la teoría de la que depende su propia formación. Cuando nosotros tenemos la idea que la formación del analista depende de la experiencia analítica. Hay que analizarse para ser psicoanalista. Pero no es tanto para no ser neurótico. No es ese el problema. Nos dicen, nos enseñan eso para que atravesemos la experiencia. ¿Por qué? Porque hay una epistemología que rige en psicoanálisis y es que uno aprende de la experiencia.
Yo les pregunto, piensen en ustedes mismos. ¿Ustedes aprenden de la experiencia? Si se emborrachan y le duele la cabeza el otro día, ¿qué hacen? ¿Tienen experiencia de lo que... ¿Sí o no? Cuando ustedes fracasan, ¿se dan cuenta que fracasan? El hombre es el único animal que no aprende de la experiencia. Uno no aprende a ser analista de la propia experiencia, porque no se aprende de la experiencia. Es una teoría epistemológica, ¿eh? Hay una teoría que dice se aprende de la experiencia, hay otra teoría, pero yo les pregunto, si ustedes son pacientes, analizantes o analistas, ¿no pueden dar testimonio de que el ser humano no aprende de la experiencia? No se aprende de la experiencia. En el seminario 14, ¿no? Experiencia de saber. ¿Y qué es experiencia de saber? Pero ¿para qué agregás la palabra experiencia y no decís solamente hay saber? ¿Para qué decís hay experiencia de saber y no decís hay saber? ¿Para qué agregás la palabra experiencia? Porque ponemos las palabras. Por ejemplo, miren esto. La USPI va a habilitar un servicio, les informo, Cristian no sabe todavía, de atención de pacientes alcohólicos. Y eligió para coordinar los grupos de pacientes alcohólicos a quién Alfredo Einstein está vindo para fundar. un servicio de atención a pacientes alcohólicos. Y se decidió en la reunión de consejo que quienes coordinen los grupos de alcohólicos sean ex-alcohólicos. Y un grupo de obesos. Y se decidió que coordinen los grupos de obesos, ex-obesos. Y de un grupo de adictos y se decidió, ¿por qué? ¿Me puede alguno explicar por qué? ¿Es cierto que sea el obeso el que más sabe de la obesidad? Así que el hombre sabe de sí. ¿Eso es lo que dice el psicoanálisis? El psicoanalista debería ser obeso, muchos somos, adictos, muchos somos, alcohólicos, muchos somos, pero ¿qué tendríamos que ser? Todo. Yo una vez abrí, ahora ya no me pasa, pero una vez me pasó, lo juro. Abrí la puerta del consultorio y una señora me dijo, muy joven, no me va a entender. Ella buscaba un analista viejo, porque su problema para ella eran de vejez. Entonces un analista tiene que ser viejo, joven, obeso, adicto, alcohólico. Es ridículo. Einstein tuvo que viajar en el tiempo-espacio. ¿Cuántos experimentos hizo Einstein para la teoría de la relatividad? 1.000, 14.000 o 100.000. ¿Cuántos experimentos hizo Einstein? ¿Qué tenía Einstein en el laboratorio? Un lápiz. Y escribía ahí. ¿Cuántos experimentos hizo Einstein? Ninguno. No se aprende por la experiencia. Experiencia es vivencial. No tiene que ver con el saber. Existe un saber entre nosotros que nos dice que se sabe más por experiencia. Por ejemplo, ¿a quién le preguntarían para viajar a Roma? A Cristian, que conoce Roma, o a Samantha, que se conoce de memoria todas las guías turísticas de Roma, pero nunca fue. Qué obsesiva. Pero nunca fue. ¿A quién le preguntarían? Todo el mundo le preguntaría a él, porque él tuvo la experiencia, él sintió los olores de Roma. Es mentira, si no te dicen los olores que hay, vos no sentís ningún olor. De hecho, el concepto de olor, ¿qué diferencia hay entre olor y perfume? ¿Hay diferencia entre olor y perfume? ¿Sí o no? ¿No? Un flato, ¿cómo se dice acá flato? Pedo, ¿cómo se dice? Pedo. ¿Un pedo qué es? ¿Olor o perfume? Es olor. Pero parece que tienen que tener perfumes. Entre los bororo no hay la diferencia entre olor y perfume. ¡Qué feo olor! No se dice qué feo perfume. Reventaron las cloacas, qué feo perfume. ¿Leyeron el perfume de Susskind? ¿Leyeron el libro El perfume de Susskind? Eso solamente puede ser presentado en Occidente y en Francia. No existe ese olfato en otro lugar. ¿Entienden?
Nosotros tenemos una teoría que jerarquiza la experiencia. ¿Saben cómo se llama esa teoría? Romanticismo. Se llama romanticismo. Sigo con las citas de Lacan respecto a la teoría. Seminario 14, de la lógica del fantasma, clase 6, de 1967. Los psicoanalistas no están a la altura teórica que exige su praxis. Es fuerte, ¿eh? Este es fuerte. ¿Y cuáles psicoanalistas? Los psicoanalistas. Es tremenda esta. Esta te deja un poco. Los psicoanalistas no están a la altura teórica que exige su praxis. De vuelta, en Stafferla, ¿eh? En el sitio Stafferla, ¿eh? Acá lo dice así, ¿eh? En otros seminarios 14 no lo van a encontrar. Eso está todo, está sacado, ¿eh? Está censurado el seminario que ustedes tienen, ¿eh? No lo van a encontrar, ¿eh? Eso lo van a encontrar ahí. Hay un libro que no sé si lo conocen, que se llama Lacan. Su autor es un belga que se llama Georgin. Se llama Lacan el libro, y Lacan escribe el prólogo, muy interesante prólogo. Miren lo que dice, es del 77. Ya Lacan estaba enfermo de una enfermedad mortal y a los poquitos años se murió. Este es el último Lacan, 77. Prepárense, es horrible esta, ¿eh? Al ostracismo al que se ha condenado el psicoanálisis, al ostracismo. Lo que sin duda requiere un nuevo esfuerzo, pero también un esfuerzo cuán renovador. No bastan, para explicar el ostracismo, no bastan ni la pereza ni la esclerosis mentales del psicoanalista. Esclerosis mental, muerte del cerebro. Ni la pereza ni la esclerosis mental. Este es un insulto. Nos está insultando. La grave degradación teórica que marca al conjunto del movimiento psicoanalítico, la grave degradación teórica que marca al conjunto del movimiento psicoanalítico, para que no se la conozca, la institución es muy, para que se la conozca, la institución es muy útil. La institución analítica, desde luego. Subversión del sujeto. Este es un texto que sí leyeron muchos de ustedes, la subversión del sujeto. Miren lo que dice en la subversión del sujeto del 66. Una carencia de la teoría sumada a un número de abusos en su transmisión que resultan en una ausencia total de estatuto científico. Hacen del psicoanálisis un medio infatuado del más increíble ilogismo. Posición del inconsciente, del 64, otro escrito de Lacan. El espíritu científico que falta absolutamente en los lugares de reclutamiento de los psicoanalistas. En la proposición, son todos textos famosos, ¿eh? No estoy encontrando una línea de Lacan que nadie... En la proposición del 9 de octubre de 1967 sobre cómo debe ser el psicoanalista de la escuela que él fundó. Allí describe al movimiento psicoanalítico en el año 67 como contexto de oscurantismo fabuloso. El movimiento psicoanalítico como contexto de oscurantismo fabuloso. Es duro. Es duro al menos lo que tenemos que hacer para entender a qué se refiere. De hecho, ¿ustedes creen que los psicoanalistas son más brutos, menos cultos que otros profesionales? Yo creo que no. El psicoanalista en general para ustedes es una persona instruida, leída o no. Para mí sí. En general, si ustedes comparan con un arquitecto, con un abogado, con un ingeniero, con un antropólogo, siempre el psicoanalista tiene un libro, siempre anda con un libro, una revista, muy buena la revista. ¿A qué se refiere? A que nosotros estamos criados en un ambiente donde se rechaza el pensamiento científico. Se rechaza el pensamiento científico porque tenemos una teoría epistemológica que dice
que el pensamiento te engaña. Por ejemplo, ¿qué quiere decir? Hechos sí, palabras no. ¿Entienden el problema? Que es un problema grave para el psicoanálisis, porque el psicoanálisis opera con palabras. Para nosotros es gravísimo. El máximo problema es la filosofía que se desprende, hechos sí, palabras. ¿Vieron que es un reclamo del mayo francés? Hechos sí, palabras no. Los jóvenes salían a la calle gritando, hechos sí, palabras no, hechos sí. Y nosotros en psicoanálisis, ¿qué le decimos a nuestros pacientes? Pero usted se lo dijo. Y nuestro paciente nos va a decir, ¿y para qué se lo voy a decir? Si mi mamá no va a cambiar. Mi mamá es así. Hace 50 años que mi mamá es así. ¿Va a cambiar porque yo se lo diga? ¿Se dan cuenta que ahí el paciente está atrapado en la misma filosofía que la social? Pero que es tremendo si el analista también está atrapado por esa filosofía, ya que el analista, ¿qué le dirá? Tiene razón. Entonces no la visite más, no la llame más y ya está. Un corte en lo real. Si uno no llama más o no visita más a la mamá, ya más de uno debe estar pensando en su mamá. Más de uno debe estar tomando el celular y dice, la voy a llamar, pobre. Si uno no visita más a la mamá o no la llama más, ¿cortó con el problema? ¿Es verdad que cortó con el problema? ¿O puede seguir el problema? Y si uno se va a vivir a Israel, a 18.000 kilómetros de distancia con la mamá, ¿cortó con la mamá? ¿Entienden lo que digo? ¿Qué es un corte? ¿Qué es un corte en lo real? ¿Qué es lo real? ¿10.000 kilómetros es real? ¿10.000 kilómetros es más real que una palabra? Nosotros creemos que sí. Si leen lo que los psicoanalistas lacanianos llaman intervenciones en lo real, hay un psicoanalista lacaniano muy famoso que tiene un libro sobre intervenciones en lo real y dice que una intervención en lo real que él hizo fue sacar un cuadro en la pared y dárselo al paciente. Esa es una intervención en lo real. ¿Es eso lo real? ¿Entienden que está creyendo que lo real es tridimensional? Yo después les voy a explicar por qué cree que lo real es tridimensional. ¿Saben por qué? Por res extensa. ¿Conocen res cogitans y res extensa? Las cosas del pensamiento y las cosas extensas. Es como René Descartes divide el mundo entre las cosas del pensamiento y las cosas que existen. Y los psicoanalistas todavía suponen que el mundo se divide en ese dos tipos de cosas. Las cosas del pensamiento y las cosas extensas. ¿Cuáles son más engañosas? Nosotros estamos convencidos que son más engañosas las cosas del pensamiento. Y creemos que esto no engaña. Creemos que esto no engaña. Y es el máximo engaño. Ahora se los voy a explicar por qué. El máximo engaño es este. La ciencia ya produjo hace más de 60 años un modelo absolutamente exitoso que maneja toda la tecnología de celulares, radares, telescopios, bombas teledirigidas, sustancias atómicas para matar gente, etcétera, 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 con leyes que contrarían esto. ¿Esto qué es sólido? Esto me separa de vos, ¿no? Esto, ¿me separa de vos? Y si yo pongo un rayo, un emisor de rayos X del otro lado, ¿me separa de vos o no? No, me muero igual. ¿Entienden? Tiene que ser de plomo, no de madera. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Uno dice, puse una división real, una pared de madera que me separa. ¿Es una división real? Depende del contexto. Porque si se trata de rayos X, no. Si se trata de uranio, vieron películas, ¿no? Ven películas. Si alguien tiene uranio y se fue con la valija con la bomba de uranio, ¿vieron películas? Ven películas. Y se va. Cuando viene la policía, siempre tarde, siempre el árabe ya se fue con la bomba, siempre llega la policía inglesa tarde. Con el detector Geiger, ¿encuentra señales o no? Hace o no. Sí hace, ¿por qué? Porque aunque uno no lo vea ni lo sienta, eso atraviesa lo que para nosotros es lo que no se atraviesa. Para nosotros esto es sólido y no se atraviesa, es falso. Ya sabemos que es falso, pero no lo podemos creer.
Y entonces le corté. ¡Pam! Agarró el teléfono, de los de antes, y ahora agarramos el celular y ¡pum! Contra la pared. Es más caro. Antes cortarle a alguien con enojo era más barato. Hacías así. ¡Pum! ¿Le cortabas? ¿O descubrías en análisis 10 años después que no habías cortado para nada? ¿Se entiende lo que digo? Estamos poniendo en tela de juicio qué es real y qué es imaginario en la teoría y en la sustancia. Nosotros tenemos una epistemología que nos dice que lo real es la sustancia. La pulsión para Freud engaña. La pulsión de vida para Freud, ¿cómo se manifiesta? Como pulsión de vida, no puede engañar. En cambio el pensamiento puede engañar para Freud. Para Freud las ideas pueden engañar, pero la pulsión nunca, el cuerpo nunca te engaña. Ese es el gran engaño freudiano, creer que el cuerpo no engaña. El obeso, cuando come, les doy un ejemplo cotidiano, el obeso cuando come. Yo tenía una paciente que almorzaba con 2 pollos, ¿cómo se llama pollo? Con dos frangos enteros. Almorzaba ella sola 2 frangos enteros y había desayunado 12 croissants. A las 4 horas se comía 2 frangos y seguía. Bueno, cuando ella está por empezar el segundo frango, ¿por qué lo come? ¿Qué siente? Ella, ¿qué siente? Hambre, ¿o no? Cuando el gordo, el obeso va hacia la heladera, ¿qué siente? Hambre, tengo un hambre. ¿Y es hambre lo que tiene? Puede descubrir en análisis que es ansiedad, angustia, depresión, tristeza, ¿sí o no? ¿El cuerpo puede engañar o no? Uno puede sentir que es hambre. ¿Y es hambre? Cuando uno se pelea con el jefe, ¿no le dan ganas de fumar? ¿Sí o no? ¿Y quiere fumar? A uno le dan ganas de fumar. ¿Quiere fumar o quiere mandar a la mierda al jefe? Y no puede. ¿Se entiende? El cuerpo es lo que más engaña. Pero nosotros trabajamos con una epistemología en psicoanálisis que es especialmente peligrosa, que dice que el cuerpo no engaña. Como nosotros tenemos que el cuerpo no engaña, la teoría engaña. Entonces, ¿qué queda desvalorizado en psicoanálisis? La teoría. ¿Y qué le critica Lacan a los psicoanalistas? Que desvalorizan la teoría. No es que sean poco inteligentes los psicoanalistas, que seamos poco inteligentes, o que seamos poco estudiosos. De hecho, el psicoanalista es un hombre estudioso, está siempre leyendo. El problema es que tiene degradada por la epistemología la teoría. La última cita de Lacan del año 1953 es del escrito inaugural de su enseñanza que se llama Función y Campo de la palabra y el lenguaje en psicoanálisis y dice así, es de 1953. Un retraso de medio siglo sobre el movimiento de las ciencias caracteriza el psicoanálisis. Lo leo de vuelta. Un retraso de medio siglo sobre el movimiento de las ciencias caracteriza el psicoanálisis. 1953, medio siglo. 1903. La primera teoría de la relatividad de Einstein, 1905. O sea, el psicoanálisis se quedó con una física que es la de Newton, que es absolutamente intuitiva, pero no es la ciencia física del siglo XX. El problema no es tanto ese, sino cuál de las dos físicas, la de Newton o la física del siglo XX, la relativista y la cuántica, conviene al psicoanálisis. Para terminar, tenemos 20 minutos. La física de Newton se caracteriza por la existencia de objetos materiales investidos de una energía. ¿Cuál es la energía que caracteriza el objeto material en la física de Newton? La atracción. Se llama gravedad. Todos los objetos se atraen entre sí. Nosotros creemos que no, queremos que si soltamos, estos van a ser atraídos por la Tierra.
Lo que pasa es que estos se atraen entre sí tan poquitito que no nos damos cuenta. ¿Entienden? Pero la lapicera atrae al vaso y el vaso atrae a la lapicera. ¿Entienden que es el modelo freudiano, no? Cuerpos biológicos investidos de energía. ¿Me siguen? Freud es newtoniano. Si ustedes quieren, busquen en Wikipedia. Newtonismo en ciencias sociales. ¿Entienden el tema? Cómo la física de Newton se aplica en ciencias sociales. El máximo ejemplo que van a encontrar en Wikipedia es Freud. Porque Freud utilizó la física de Newton tal cual. Y es que todos somos cuerpos tridimensionales investidos de energía, ya sea libido o ya sea pulsión. Y esta puede ser de atracción o de repulsión, como un imán. ¿Se acuerdan de dónde viene el psicoanálisis, no? ¿Qué fue lo primero que practicó Freud antes de la cura por palabra? Hipnotismo. ¿Se acuerdan? El teórico del hipnotismo, Mesmer. De hecho, el hipnotismo se lo conoce como mesmerismo. Mesmer. Wikipedia, Mesmer. Mesmer. ¿Saben cómo se llama para Mesmer el hipnotismo? Magnetismo animal. Y esto es magnetismo animal. Todos somos cuerpos con una energía de atracción. Freud lo que le agregó es vía la biología, una supuesta pulsión de muerte que implica también la separación. Entonces, atracción, pulsión de vida, eros, lo que une, tánatos, lo que separa. Todos somos cuerpos tridimensionales investidos de energía. Newton, Freud. A esto hay que agregarle otro principio de la física, muy criticado por Lacan, que se llama, Wikipedia también, se llama partes extra partes. Es un principio de la física de Descartes. Partes extra partes quiere decir lo siguiente. En el espacio tridimensional que esta lapicera ocupa en este instante, los anteojos no pueden ocupar. Con lo cual los objetos tridimensionales son siempre, a lo máximo, vecinos. ¿Entienden lo que estoy diciendo? No se pueden interponer. Eso se llama partes extra partes. Es un principio de la física de Descartes, de René Descartes, cartesianismo. Para Newton también, el lugar que ocupa el Sol no lo puede ocupar en el mismo momento la Tierra, porque ya está ocupado ese lugar. Bueno, entonces tenemos, por un lado, una física que sostiene que la materia es tridimensional y la materia está investida de energía. Esa materia ocupa un lugar en el espacio 3D que otra materia no puede ocupar en el mismo instante. Hace falta que ésta deje vacío ese lugar para que ésta lo ocupe. ¿Estamos de acuerdo? Esto es evidente para ustedes, ¿no? Les voy a escribir en la pizarra lo que ustedes ya saben, pero que no rompió la opinión que tienen fundada, y es, más de uno la sabrá de memoria, la famosa fórmula de Einstein. ¿Alguno me la dicta? La que aparece en las películas, en los carteles. M igual, es importantísimo, esto es clave, igual a ¿sí? ¿Cómo? E igual a M por C al cuadrado. ¿Esta? Bueno. Esta le gusta. ¿Qué dice? Que no hay más energía que inviste a la materia. ¿Qué es lo mismo energía y materia? No hay más esa diferencia. Esta la fórmula la conocían, pero nadie se las enseñó a leer.
que la energía es igual que la materia. Por ejemplo, en función de esto, en función de Newton, ¿qué es vacío? En Newton, Isaac Newton, Albert Einstein. Vacío, ¿qué es vacío para Newton? Cero de materia, ¿sí? Para Einstein, ¿qué es vacío? Cero de energía, porque si hay una onda que se capta, en el espacio vacío ya no es vacío, porque una onda es energía. ¿Se dan cuenta las consecuencias? Ahora vacío en física moderna, siglo XXI, ¿saben cómo se define vacío? La menor cantidad de energía que nuestros detectores son capaces de localizar. Porque tampoco sabemos que no haya una energía, una frecuencia menor que nuestro detector no sea capaz de establecer. Vacío es la menor cantidad de energía, porque se ha perdido la diferencia materia-energía. Si se perdió la diferencia materia-energía, va a ser necesario cambiar la idea de materia. Eso lo vamos a trabajar ya mismo. Les leo primero la cita de Lacan. Me está pasando como a Newton da Costa. Ya estoy pensando que ustedes están pensando que soy un loco. Seminario 17 de Lacan, clase 7, del 11 de marzo del 70. La división del sujeto es algo muy distinto. Si donde piensa no es, y donde no piensa es precisamente porque está en dos lugares. Donde piensa no es, ahí está, sí, porque piensa. Y donde no piensa es, ahí está, sí, porque es. Entonces, ¿dónde está? Donde piensa y donde es. En dos lugares está. ¿Lo leo de vuelta? Lacan no se entiende. Pero no se entiende porque no podemos creer lo que dice, no porque la frase no se entienda. La división del sujeto es algo muy distinto. Si donde piensa no es y donde no piensa es precisamente porque está en dos lugares. Diría incluso que esta fórmula del Spaltung, es la palabra que utiliza Freud para la división, es impropia. Diría incluso que esta fórmula de la Spaltung es impropia. El sujeto participa de lo real precisamente en lo siguiente, en que aparentemente es imposible. El sujeto está en lo real en la medida que es imposible. ¿Se acuerdan que yo le había dicho que el matema era raíz cuadrada de -1? ¿Y se acuerdan que le dije que es imposible? Porque cualquier número elevado al cuadrado se positiviza. O mejor dicho, dice Lacan, si tuviera que emplear una figura que no aparece aquí por azar, diría que con el sujeto ocurre como con el electrón. Con el electrón. En el punto en que se nos muestra en la confluencia de la teoría ondulatoria y la teoría corpuscular. Nos vemos obligados a admitir que el electrón pasa al mismo tiempo por dos lugares. Fin de la cita. Se está refiriendo a un experimento famosísimo de la física, que es el experimento de la doble rendija. Su autor es Jung. Es del fin del siglo XIX, 1880 y algo. Es la experiencia de la doble rendija. Si se pone un foco luminoso, espectacular, hermoso, un poco de poética al psicoanálisis. Siempre los psicoanalistas buscan un poco de poética para el psicoanálisis. Un foco luminoso frente a una pantalla oscura que tenga dos rendijas, va a aparecer por detrás un patrón así. Que indica que la luz atraviesa.
en forma ondulatoria ambas rejillas a la vez, y que al producir la onda y atravesarlo a la vez, si las ondas coinciden, se suman, y si las ondas no coinciden, los valles y la cresta se anulan. Entonces acá hay 0 y acá hay 1. Acá es donde aparece esto. Es el experimento de Jung, que demostró que la luz es ondulatoria. Es una onda. La luz es una onda. Desde Newton que hay discusión sobre esto. Huygens y Newton discutieron si la luz es una onda o es una partícula. ¿Cómo se llama la luz cuando es una partícula? Una partícula de luz, ¿cómo se dice? Saben ustedes, pero no. Fotón. Un fotón. Un fotón es una partícula de luz. Einstein no recibió su premio Nobel por la teoría de la relatividad. Increíble. Recibió su premio Nobel por una experiencia teórica que él armó para demostrar que la luz es partículas. Y el experimento fue que un rayo de luz golpeaba sobre una placa metálica y desprendía una partícula de la placa metálica, que es donde chocaba la partícula de luz. ¿Se entiende? Como si ustedes tirasen una piedra contra una pared y se cayese una parte de la pared. Y así demostró Einstein que la luz es partícula. Si es partícula, tiene masa, ¿sí? Y ocupa un lugar en el espacio, un grano de arena. ¿Están de acuerdo? Si es una onda, no tiene masa y no tiene un lugar en el espacio. No deja de ser onda. Ustedes tiran la piedra al agua, empiezan a aparecer la onda sobre el agua. ¿Y qué es la onda? Es ese mismo movimiento. ¿Entienden? No es una partícula en un lugar en especial. La luz, ¿qué es? ¿Onda o partícula? La luz es onda o partícula según desee probar el experimentador. Esto se llama, si lo quieren investigar, dualidad onda-partícula. En Wikipedia la encuentran. ¿Sabe? Yo me compré un libro que habla sobre esto. ¿Sabe cómo lo llamaron? A la dualidad onda-partícula. El secreto mejor guardado de la física. Porque todos los físicos lo saben, pero no se dicen a la gente porque la gente no lo cree. ¿Entienden lo que eso quiere decir, no? Que todo en física es onda o partícula según decida el experimentador demostrar. Con lo cual, primero el experimentador decide cómo quiere que sea y luego las cosas son. Esto cambia totalmente nuestra filosofía en su aspecto del ser que se llama ontología. La ontología cambia porque ya las cosas no son. La ontología es el estudio del ser en tanto que ser. Las cosas ahora ya no son lo que son. ¿Qué es la luz? Y depende del investigador. En los libros de física dice la conciencia del investigador. Lacan lo llama el deseo del investigador. ¿Cuál es la posición del analista según Freud? La perfecta, ya lo dijimos. Neutralidad del analista. ¿Y la posición de Lacan? Deseo del analista. La posición de Lacan es deseo del analista. ¿Y por qué? Porque será en función de la posición del analista que advenga o no advenga las cosas como son. Uno puede decir, pero entonces no se puede confiar en esa experiencia. Pero la ciencia misma lo admite. Si los elementos, si la materia puede ser onda o partícula, partes extra partes, ¿funciona? Si yo tiro dos piedras en el agua en forma conjunta, perdón, quedamos al revés, la próxima vez que te pones ahí yo me pongo acá. Sobre el lago, yo tiro una piedra
Simultáneamente tiro otra, ¿sí? Empiezan las ondas, ¿no? Instante 1, instante 2. Y en el instante 3, ¿qué sucede? ¿Puedo escribir esto o no? ¿Sucede esto o no? ¿Se superponen las ondas o no? Que sé que ya no funciona más el partes extra parte. No puedo decir más. Lo que ocupe un objeto en un instante, otro objeto no lo podrá ocupar. Porque si planteo que los objetos son ondas, sí ocupan la misma zona del espacio en el mismo instante de tiempo. Yo les pregunto, ¿cuál de las dos físicas habrá que aplicar en psicoanálisis? ¿La de Newton, que es la que aplicó Freud? ¿O la de Einstein y la cuántica, tomar al sujeto como un electrón, que tomó Lacan? Por ejemplo, si Freud tenía una paciente y la paciente se queda en silencio y Freud le preguntaba, ¿en qué está pensando? No, doctor, no se lo quiero decir. Me da un poco de vergüenza. No, bueno, este tratamiento. No soy yo el dueño de liberarla de decir eso. Debe decirlo igual. Bueno, doctor, yo estoy pensando que usted está pensando en cogerme. Un escenario freudiano. Bueno, Freud qué le diría. Me asusté. Pensé que ella iba a decir que sí. Freud qué le diría, suponiendo que no quiere coger con ella. Porque si quiere coger con ella le diría, vamos, dale. Pero suponiendo que no, ¿qué le diría Freud? ¿Yo se lo dije? Yo no se lo dije. ¿Se lo di a entender con algún gesto obsceno? No. Entonces eso lo pensó usted. Y lo proyectó en mí. ¿Están de acuerdo? Esa es la interpretación freudiana. ¿Por qué? Porque para Freud están los cuerpos y las energías. ¿Quién tenía ganas de coger con quién? Para Freud. La paciente con él. De hecho, para Freud, si cualquier paciente mujer se quedaba callada, estaba pensando en coger con él. Por menos nosotros internamos. Por menos nosotros internamos a alguien en el hospicio psiquiátrico. Pero Freud estaba convencido que toda paciente en análisis que se quedaba callada estaba pensando en coger con él. Una teoría. Se suele llamar delirio. Pero entonces, para Freud, esa energía era de ese cuerpo y esa energía estaba saliendo hacia el cuerpo de él. ¿Se entiende la idea? Entonces están los cuerpos con energías y mi energía la puedo proyectar y tú puedes proyectar la tuya sobre mí. ¿Ok? Eso es la pulsión que se vuelca sobre el objeto. Se llama investimiento de objeto. Como un pseudópodo, dice Freud. Sale de mí, el libido, cae sobre el objeto y lo trata como una fuente de placer personal. Eso es Newton a la letra. El problema es, salteo unas partes que quizás las traiga para lo que me preguntaste antes. Y en los últimos 5 minutos les voy a proponer 13 ítems famosísimos de la enseñanza de Lacan. Estoy seguro que ustedes los conocen todos. Para que ustedes establezcan conmigo, si hace falta para Lacan seguir con la física del sentido común, que se asocia íntimamente a la física de Newton, que es una física válida, pero para muy poquitos fenómenos de la realidad terrestre, o si deberemos abandonar esa física e irnos a otra física por la teoría que Lacan tiene del psicoanálisis. Después, mañana, haremos lo mismo con la geometría. Trabajaremos si nos conviene la geometría euclidiana, que es una geometría, o si nos convienen otras geometrías. Por ejemplo, la proyectiva, o la geometría afín, o la geometría topológica de superficies, para el psicoanálisis, y esto es lo fundamental, en función de cómo definimos al psicoanálisis. Porque el psicoanálisis no es un ente en sí mismo. Depende cómo definamos al psicoanálisis, qué concepción del tiempo, qué concepción del espacio, qué concepción de la materia, qué concepción de la energía le corresponden. En Freud el tiempo es lineal.
En Freud, el tiempo es lineal. Un ejemplo. Oral, anal, fálico y genital. La evolución de la libido. Puede haber frenos, retrocesos, pero esta es la evolución normal. El científico va acá. Y el psicoanalista también. En el seminario 10 Lacan escribe así: oral, anal, fálico, escópico, invocante, con una flecha así. ¿Ven que ya no se puede plantear más un tiempo lineal? De hecho, si uno agrega los objetos oral, anal, fálico, escópico, la mirada, e invocante, la voz, si uno agrega estos objetos de Lacan, ¿cuál es primero? Ya no se puede escribir más primero. No hay evolución de la libido. Ya no se puede interpretar más como un niño. Usted se está quejando como un niño, caprichitos de niño. No se puede interpretar más como un niño, porque no hay más evolución. O sea, de un tiempo lineal hemos pasado a un tiempo circular. Y de hecho la ciencia moderna trabaja con un tiempo circular. La ciencia moderna establece que se pueden modificar los pasados de la sustancia material. Le leo la lista de conceptos de Lacan para ver si requieren pensar al sujeto como una sustancia material tridimensional, investido de energía, parte, extra parte. ¿Eso lo pensás vos o lo pienso yo? ¿Eso lo sentís vos o lo siento yo? Pero los sentimientos están adentro tuyo y mis sentimientos adentro mío. Newton, la energía que de la Tierra atrae todo hacia el centro de ella. ¿A dónde está? La energía de atracción de la Tierra, ¿a dónde está? ¿Dónde se ubica espacialmente? Adentro de la Tierra. Lo que Newton siempre dijo que yo no sé dónde. Está dentro de la Tierra, pero no sé dónde. No sé cómo calcular ese adentro, cómo, pero está dentro de la Tierra. Para hacer fácil el cálculo diré en el centro, pero no sé dónde está la energía, pero está adentro. La pulsión de vida y la pulsión de muerte, ¿dónde está? Para nosotros, en Freud, adentro, adentro mío. Es como la gravedad de un objeto tridimensional para Newton. Pero, si con Lacan el inconsciente es el discurso del otro, 1. 2. Si el deseo del hombre es el deseo del otro. 3. Si la pulsión se escribe así. No sé si conocen la fórmula de la pulsión en Lacan. Te dije que no iba a escribir. Te dije que no iba a escribir nada. Yo le dije, no voy a escribir, no me hace falta pizarrón. La fórmula de la pulsión es así, miren. Entre paréntesis, sujeto barrado, rombo, D mayúscula. ¿Sí? Esta D mayúscula es la demanda. No puedo creer, pero mi teléfono. Dios me está diciendo que me fui. Me están llamando. El otro. O sea, es S barrado, rombo, demanda. Primera, esta es la fórmula de la pulsión en Lacan, ¿eh? Primero, ¿dónde está el cuerpo biológico? Primer problema. ¿Dónde está el cuerpo biológico? Segundo, esta demanda, ¿cuál es? Suponga que esta es la fórmula de la pulsión para mí. Esta demanda, ¿de quién es? Del otro, porque uno recibe su propia demanda. ¿Cómo sigue la fórmula? En forma invertida desde el otro. ¿Entienden? ¿Tiene que para Lacan uno recibe la pulsión desde el otro? ¿Cómo puede ser? Más aún, el yo. Para Freud el yo es lo más propio mío, ¿no?
conocen esto. El huevo de la segunda tópica. Acá va ello, acá va super yo, acá va percepción, conciencia, y en el medio ¿qué va? Esto es inconsciente, y en el medio ¿qué va? El yo. Acá Freud escribe unas rayitas. Si quieren ver la crítica de Lacan, la crítica furiosa de Lacan a esto, tienen que leer el seminario de Caracas. El único seminario que Lacan dictó en Latinoamérica, en Caracas, Venezuela, unos meses antes de morir. El seminario de Caracas. Ahí está la crítica. Propone esto de Freud, propone su nudo borromeo. Bueno, ¿cómo define Freud al yo? ¿Qué son el ello, el superyo y la realidad? ¿Se acuerdan cómo es la metáfora de Freud? Tres amos. ¿Se acuerdan los tres amos? La realidad, el superyo y el ello. Tres amos para quién. ¿Quién es el esclavo? ¿A dónde se dirigen? La realidad, el superyo y el ello. ¿Ven la posición central del yo? No solamente que lo dibuja dentro del huevo, esto se llama el huevo del individuo psíquico, en la segunda tópica freudiana. Y el yo va en el centro. No solo que va en el centro, ¿conocen al jefe indio Tupac Amaru? ¿Se acuerdan al que mataron estirándolo con 4 caballos y arrancándole las piernas y los brazos? Bueno, acá tenemos un esclavo, dice Freud, tirado por 3 fuerzas antagónicas. Quiere decir que está en el centro inclusive energético. Y el yo para Lacan, el yo es la identificación a la imagen del semejante. Y para dar cuenta de su teoría del yo, dice yo es otro. Una frase de un poeta que se llama Rimbaud. Yo es otro. El ideal del yo de Freud queda convertido en Lacan, no sé si saben. El ideal del yo queda convertido en idea mayúscula. Y el yo ideal queda convertido en idea mayúscula, de A minúscula. Con lo cual, el ideal del yo es el ideal del otro, y el yo ideal es la imagen del otro. ¿Ven este del otro en todas las frases que les estoy citando? El inconsciente es el discurso del otro. El deseo es el deseo del otro. La demanda es la demanda del otro. El ideal es ideal del otro. La imagen idealizada es la imagen del otro. El síntoma, ese de A mayúscula. El síntoma es el significado del otro. Esto, si ustedes me pueden objetar esto diciéndome, pero eso es 1966. Eso es su versión del sujeto. En el seminario 23, el goce es goce otro. Esto en Freud no se puede escribir. En Lacan hay 2 modos de goce. Uno es el goce fálico y el otro es el goce del otro. ¿Ven que en Lacan hasta el goce es el goce del otro? A todos estos del otro, el fantasma para Lacan es del otro. En el seminario 10 van a encontrar la fórmula de la división subjetiva. No sé si ustedes escriben así para dividir. ¿Hacen así para dividir? Porque en otros países el algoritmo de la división lo escriben distinto. Esta pregunta es, ¿cuántas veces el sujeto entra en el otro? 8 dividido 2. ¿Cuántas veces 2 entra en 8? 4. La división. Llega a un nivel del desarrollo de la conferencia que ya la gente ni me acepta lo que es la división. Bueno, entonces Lacan dice que realizada la división del sujeto, del lado del sujeto, lo que queda es la castración del otro. Y del lado del otro, lo que queda es el fading del sujeto. O sea, el otro no puede inscribir al sujeto. Y del lado del sujeto lo que queda es la castración del otro, ¿sí? Y el resto de la operatoria es el objeto A. ¿Ven que se puede escribir la fórmula del fantasma completa acá? Con lo cual, la fórmula del fantasma de tu caso, de tu paciente,
¿Ven que se escribe del lado del otro? ¿Ven que la fórmula del fantasma no se escribe del lado del sujeto? ¿Ven que no hay fantasma propio? ¿Que la fórmula del fantasma se inscribe del lado del otro? La angustia. En Freud la angustia es angustia de castración propia. En Lacan la angustia, en el seminario de la angustia, no sé si conocen las fórmulas, la angustia es por la falta en el otro o por la falta de la falta en el otro. En Freud la angustia es por la castración propia. Finalmente, en Freud la omnipotencia que conserva o que mantiene la neurosis es la omnipotencia del yo. Es el analista diciéndole al paciente, todo no se puede. Usted quiere la chancha y los 20, no sé si se dice acá, la chancha y los 20. Un dicho que dice que uno quiere todo. Tener la madre, los chanchitos, la chancha, los chanchitos. Comerse a la chancha, pero también quiere que tenga hijos y tener los chanchitos. Bueno, es un dicho en español para decir cuando uno no quiere perder nada. La gallina de los huevos de oro sería. No sé si conocen la metáfora de la gallina de los huevos de oro. Si uno se come la gallina, deja de poner huevos. Pero si uno quiere los huevos de oro, no se puede comer la gallina. En Freud, la omnipotencia es omnipotencia del yo. Eso es lo que está en juego en la neurosis. Para Lacan, lo que está en juego en la neurosis es la omnipotencia del otro. Porque lo que se intenta velar es la castración del otro. Todo este movimiento, todos estos del otro, no son menores, para el inconsciente, para el deseo, para la pulsión, para el fantasma, para el yo, para el síntoma, todos estos movimientos que Lacan los escribe como del otro, Lacan los presenta con un término, no sé si existirá en portugués. El término es inmicción. ¿Existe ese término en portugués? Existe, mas ele é de uso bastante raro, né? Mas foi assim que foi traduzida a Conferência de Baltimore, né? A imicção do sujeito. La conferencia que dice él es de 1966. Sí. Por los escritos Lacan se hace famoso y lo invitan a Estados Unidos y da una conferencia cuyo título es así. Acerca, yo se lo digo en español, él la conferencia la dio en inglés. La van a encontrar en inglés y en español en internet en un espacio que se llama PATU, no todo, PATU Lacan, no todo Lacan, en la página de la École Lacanienne. École Lacanienne con n.net. Adentro en la página de École Lacanienne tienen un documento de 2000 páginas para bajarse a la computadora, que son todas las conferencias y escritos de Lacan. Yo les dije en esta ferla se pueden bajar todos los seminarios. Aquí van a tener 2000. Sí. www. ¿Qué? 66 19. o 60. 66. Una conferencia en Baltimore en 1966. Ahí en Baltimore dio una conferencia también en ese mismo momento Derrida, que es excelente sobre la estructura. Se la recomiendo, es excelente. Ahí dice que la estructura no tiene centro, no tiene origen y no tiene fin. Es excelente. École Lacanienne.net. Ahí adentro entran en la página, tocan en el botón que se dice Patu Lacan y aparecen un documento que se lo pueden bajar en la computadora, muy bueno, de 2000 páginas, donde están todas las conferencias, intervenciones, charlas y pequeños escritos de Lacan. Y ahí la tienen esta conferencia en alemán, en inglés y en francés. Y está en español, para los que prefieran leerla, en internet la van a encontrar en español también traducida. Ahí Lacan lo que propone es, el título es el siguiente, acerca de la inmicción de otredad como prerequisito para cualquier consideración del sujeto. Es el título, no es el contenido. Ya el título es un poco difícil, lo leo, se los digo de vuelta. Acerca de la inmicción de otredad como prerequisito
para cualquier consideración del sujeto. Trabajamos inmixción, en inglés es inmixing, que quiere decir lo mismo que blended, para los que sepan inglés. Blended o inmixing es la mezcla en la cual no se pueden separar los ingredientes. Por ejemplo, si yo hago una ensalada de tomate y lechuga y se la llevo y ella me dice, a mí no me gusta el tomate, yo le digo, sacalo y ya está, ¿sí? Si yo le hago un café, pongo 2 cucharadas de café, le echo agua caliente y lo revuelvo, se lo doy a ella y me dice, está muy fuerte, no le puedo sacar café. Puedo agregarle agua y diluirlo, pero ya no puedo desmezclar. Inmixción es la mezcla que no permite la desmezcla. Entonces, para cualquier consideración del sujeto, ustedes lo tienen que considerar en inmixción de otredad. No hay sujeto puro. Sujeto puro es decir, sujeto y nada más que sujeto. Siempre lo van a encontrar al sujeto mezclado con el otro. ¿En qué forma de mezcla? Indistinguible en sus componentes. Quiere decir que no hay nada que sea más tuyo, 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 tu deseo, tu goce, tu pulsión, y algo que sea mío, mío, mío. ¿Entienden? Queda disuelto. En la teoría de Lacan, ustedes pueden trabajar con otra teoría, ¿eh? Esta teoría no tiene ninguna virtud, salvo que los convenza a ustedes más, que les parezca mejor. No hay una estadística que diga que sea más exitosa, más terapéutica o más psicoanalítica. Son gustos. Ustedes elegirán la teoría que más les parezca, las teorías que le vendió vuestro profesor, la teoría que tenga vuestro analista, encuentros, historias, modas en Brasil. Quizás estuvo de moda una teoría en Brasil cuando ustedes empezaron a estudiar y ustedes tienen esa teoría. Pero el deseo del hombre es el deseo del otro, el inconsciente es el discurso del otro, el goce es goce del otro. Para esa concepción de todos los conceptos psicoanalíticos, en inmixción de otredad, hay que pensar al sujeto, al caso, como un objeto tridimensional. ¿Más energía? ¿O hay que pensarlo como ondas que confluyen, que se interponen, que se interpenetran? ¿Me entienden? Bueno, para esta es requerida la topología. La geometría de esta es la euclidiana. La geometría para esta es la de Euclides, la que ustedes conocen como la geometría. Es una geometría para un universo. ¿Cuál universo? El universo físico-filosófico hasta 1900, que no es cualquier año 1900, es cuando nació el psicoanálisis. ¿Me entienden? No es que le esté queriendo poner física cuántica a la Ilíada y a la Odisea de hace 2500 años. Justo la nueva teoría del tiempo, el espacio, la materia y la energía es de 1905 y el psicoanálisis es de 1900, la topología es de 1880. ¿Será que los psicoanalistas, como critica Lacan, tenemos demora en el estudio científico porque no advertimos que el sujeto de la ciencia con el que Lacan dice que practica el psicoanálisis es de la ciencia moderna? El problema que tenemos es que la ciencia moderna no es intuitiva. ¿La solución del síntoma del paciente es intuitiva? ¿Es obvia la solución? Es obvia que si él sufre muchísimo porque la mujer tiene amantes, amantes y amantes, ¿es obvio que la solución es que se tiene que separar? ¿Es esa la solución? Si fuese esa la solución, no haría falta psicoanalista, ya se lo dijo el amigo, se lo dijo el cuñado, se lo dijo el cura, se lo dijo el padre de la mujer, es una puta, dejala. ¿Qué querés que te diga? Mi hija es una puta, tenés que dejarla. Y él la deja. Si viene al psicoanalista, ¿la deja? No la deja. ¿Por qué no la deja? ¿Sabe o no sabe por qué no la deja? No sabe por qué no la deja. Pero el motivo por el cual no la deja, ¿es intuitivo o no es intuitivo? No es intuitivo. Si no, alcanzaría con un psicólogo. ¿Saben cuál es el motivo del psicólogo? Lo que pasa es que usted
tiene miedo de no conseguir otra mujer y no se separa porque no quiere perder. Eso es psicología. Eso es cuando el psicólogo ya sabe. Cuando lo que opera es lo que no se sabe, pero a su vez es sorprendente, ahí está el psicoanalista. Esta física no es sorprendente. Esta geometría no es sorprendente. Esta física y esta geometría son sorprendentes. La interpretación correcta, ¿es sorprendente o es obvia? No entendí ni una palabra. Ni una. En portugués, por favor, no en japonés, en portugués. Sí. No, es una trampa. Si yo tuviese que plantear correctamente, obvio, intuitivo, doxa, sentido común, experiencia, cada uno de esos términos nos llevaría a un seminario completo. Con lo cual estoy utilizando como un cortocircuito, utilizando palabras muy técnicas que tienen un vastísimo desarrollo, inclusive en filosofía, para poder presentar en 3 horas temas complejísimos. Igualmente no hago más uso que cierta apoyatura que hago en ustedes diciéndoles, Einstein practicaba un tipo de experimento, que es el experimento mental. No sé si leyeron algo de Einstein. Un pasajero que va en un tren y enciende una linterna. La luz de la linterna va a 300 kilómetros por hora o a 300 kilómetros por hora más la velocidad de 50 kilómetros por hora del tren. ¿Lo conocen los experimentos mentales de Einstein? Son famosos. Mis hijos me dicen, siempre que yo discuto con ellos, yo les digo, pero es muy famoso. Entonces mis hijos me dicen, nosotros no lo conocemos, tan famoso no es. Así que para ella Einstein no es famoso. Newton, no es nadie famoso como ella no lo conoce. Experimenta Maroon 5. Sí, eso sí. Luis Miguel, sí, eso es famoso. Messi. Si yo reparto una hoja con un multiple choice a las 50 personas presentes y les digo que contesten, el espacio es, tridimensional, bidimensional, n-dimensional, no sabe, no contesta. Sacando no sabe, no contesta, que yo los veo un poco asustados, habría mucho que devolverían la hoja, la pasarían y dirían, no. ¿Qué contestaría la mayoría? Tridimensional. El espacio es tridimensional, la gran mayoría. Si ustedes le preguntan ahora a un taxista, no tiene que tener estudios, puede ser analfabeto, ¿eh? Es como, no sé si ustedes conocen las experiencias que hacía Sócrates. Sócrates suponía el saber, y el saber en esa época estaba en el esclavo. Los amos no hacían nada. Entonces el experimento que hacía Sócrates es siempre un esclavo, estaba en un diálogo platónico, y Sócrates le dice al esclavo, ven, por favor, esto lo trabajan acá en el seminario 1, ¿cómo se hace para duplicar un cubo, un cuadrado, ¿te acuerdas? Del Menón. Así que ustedes pregúntenle a cualquiera, ¿cuántas dimensiones tiene el espacio? La gran mayoría va a contestar 3. Más aún, lo sorprendente es que la inmensa gran mayoría va a contestar 3, desde niños finalizando el colegio primario hasta abuelitos del geriátrico. ¿Por qué? Bueno, ahí ponemos a trabajar una idea un poco vaga, que es sentido común, doxa, opinión, que es suponer que hay un bagaje de falsos conocimientos. También se puede poner ideología, donde van los prejuicios. En Foucault sería el piso de lo pensable. Foucault lo llama lo pensable. Lo que es posible de ser. Por ejemplo, los griegos no pudieron pensar en los números negativos. La episteme griega no habilitaba a pensar números negativos. Recién en Kant se hace el trabajo sobre las magnitudes negativas. Menos 1 metro. No, es difícil pensar menos 1 metro, ¿eh? No es tan fácil. Y entienden lo que es, ¿no? Me faltó 1 metro. Compré 4 metros de alfombra y eran 5. Entonces me refiero a
Lacan lo llama el muro del lenguaje. O sea que el lenguaje mismo habilita a decir ciertas cosas que no habilita a decir otras cosas. Bohr es uno de los grandes teóricos de la física cuántica. Niels Bohr, Heisenberg, Bohr, son los grandes de la física cuántica. Le preguntaron una vez, en la física cuántica, ¿qué es el ser? El ser de la ontología, ¿qué es algo que es? Porque en la física cuántica se disolvió el ser. Y Bohr dice, ser. Y no me dijo nada. O sea, es casi de otro lenguaje, porque si nosotros nos quedamos sin el verbo ser... No, dale. Bueno, sí, se puede pensar. Yo lo pienso como problemas epistémicos. Se darán cuenta que toda mi orientación en psicoanálisis es prociencia, acentuación del valor. Para mí el inconsciente es saber no sabido. No son representaciones. ¿Podemos? Sí, debemos.